Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hablar acerca de los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Qué es lo que debo hacer desde la escena, el traslado y llevar a una paciente hasta la sala de urgencias? Para esta atención existe un documento muy importante que es de aplicación obligatoria en toda la República Mexicana y es el Lineamiento Técnico Federal que habla acerca de triage obstétrico, código Mater y equipo de respuesta inmediata obstétrico. Aquí tenemos un video que habla acerca de una solicitud que tenemos de una paciente de 29 años de edad. Ella se encuentra embarazada, esta mujer está convulsionando. El acceso a la comunidad es difícil, ya que es una hora pico, las calles son complicadas y las condiciones de la vivienda también hacen que esto sea más complicado aún. Este escenario es algo real que ocurrió con unos compañeros paramédicos y precisamente por eso lo utilizamos, porque es lo que en nuestra práctica va a ocurrir. ¿Qué es lo que debo hacer? Una historia ginecobstétrica rápida. ¿En qué consiste? Debo saber y de manera precisa, sin perder el tiempo en algunas anotaciones que a veces, incluso en el ambiente médico, llegamos a cometer como errores. Se le pregunta a la paciente cuántas parejas sexuales ha tenido, a qué edad inició su a qué edad inició su menstruación, cuántas parejas sexuales ha tenido, si tienen pollos o gallinas en su casa. Y este tipo de situaciones lo único que hace es que en un momento dado cometamos cierta violencia hacia la paciente en cuanto a su privacidad y que no nos respondan de manera correcta lo que a mí me sirve para llegar a un diagnóstico preciso. Así que voy a hacer una historia prenatal enfocada a los datos que ponen en riesgo la vida del binomio. Yo debo saber el tiempo de gestación, la fecha de probable parto, cuántas veces la mujer se ha embarazado, cuántos hijos ha tenido por vía vaginal o por cirugía, las complicaciones que en este momento está presentando por la situación gineco-obstétrica, cuáles enfermedades o complicaciones tuvo en este embarazo y algunos problemas médicos que ella esté enfrentando, si ella es alérgica a alguna situación o algún medicamento, si la paciente tiene hábitos como toxicomanías y si ella ha recibido un control prenatal. Por eso también me voy a ir a otros elementos muy importantes, como es una norma oficial mexicana, que es la 007. Allí nos habla cuántas consultas como mínimo debe tener una paciente de riesgo bajo, si la paciente es de riesgo elevado, y mínimo 5 consultas de control prenatal. Una mujer a término ya tuvo que haber realizado durante todo ese proceso de los 9 meses de atención con su médico. Sin embargo, pues muchas de ellas no lo llevarán a cabo y esta las convierte que eso vaya incrementando el riesgo en el evento actual que estás enfrentando. La evaluación materna, muy importante siempre, checar bien los signos vitales. ¿Qué me interesa saber? De una manera precisa, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, y necesito pocos elementos, un baumanómetro, un estetoscopio, un oxímetro y un termómetro. Tengo que evaluar aquellas condiciones que a nivel global son las que hacen que se enfrente la muerte materna, que en nuestro país no son ninguna diferencia de lo que ocurre en América Latina, y es hemorragia, trastornos hipertensivos de ellos. Lo que ocurre en mayor medida es preeclampsia con criterios de severidad y muertes por sepsis. Evaluando la situación fetal, me interesa saber la frecuencia cardíaca fetal, si es viable, ¿a esto a qué se refiere? Si las semanas de gestación son pertinentes para hacer una reanimación y que pueda tener una oportunidad de sobrevivir, saber si tiene contracciones uterinas, si las membranas están íntegras y es rápidamente, en pasos coordinados. Esta evaluación rápida es una historia materna que está enfocada a saber qué problemas son potencialmente mortales para la madre y también saber qué condiciones voy a enfrentar para ese recién nacido. Es muy importante siempre tener en consideración que es un momento especial para la atención de la mujer, que yo tengo que estar siempre muy preparado
porque es la oportunidad de o todo o nada, un doble reto, es un binomio, la madre y el feto. Así que recuerden que debo saber siempre la edad gestacional, la frecuencia cardíaca, viabilidad fetal, los signos y síntomas de alarma para que yo esté preparado a lo que surja. Aquí tenemos una imagen muy representativa de lo que hace el personal que está muy bien preparado en este ambiente, y ella es una médica de un equipo de emergencias donde más tecnología tienes y tú debes de dar más de ti. Es el ultrasonido que se hace en la paciente obstétrica y está enfocado a saber, y tú rápidamente también tienes la oportunidad de determinar frecuencia cardíaca fetal, características del líquido amniótico, placenta, si está cefálico, pélvico, si hay un corazón, si son dos corazones, o vaya, si es un embarazo gemelar o un embarazo múltiple. Este documento se encuentra contenido en el lineamiento técnico federal y es el triage que realizamos. Solamente son 3 colores, es verde, amarillo y rojo. Esto es de acuerdo a la urgencia o emergencia que tiene la paciente, o la urgencia si es sentida o qué es lo que está ocurriendo. Si es un código rojo, toda aquella paciente que tiene trauma o toda aquella paciente que tiene alguna situación física de violencia, o la paciente tiene datos de inestabilidad, la paciente cursa con datos que comprometen su vida, rojo y activo código Mater. La atención debe ser inmediata. El código amarillo, tengo algún tiempo para llevar a cabo acciones, pero debo avisar que esta paciente puede colapsar, se puede volver un código rojo. Y el código verde es una urgencia sentida. En ese caso, la paciente puede programar una consulta, puede tal vez programar estudios de laboratorio, pero nunca se va a quedar sin una atención. Siempre debemos de vigilar que las pacientes tengan que acudir o bien a su centro de salud o llegan al hospital, y en ese momento también va a recibir nuevamente la clasificación por el equipo de la unidad médica, donde ya ellos tienen que estar completamente preparados para darle prioridad a este tipo de padecimientos en la paciente obstétrica. Código verde, urgencia sentida; código amarillo, aquella paciente que tiene una urgencia obstétrica y que se puede convertir en un momento dado en un código Mater, código oro, código obstétrico. Y el código rojo es aquello que pone en riesgo la vida del madre y por supuesto también del feto. Esto está bien ya estipulado, y son 3 momentos básicos o 3 elementos que yo debo considerar. Primero, observo a la paciente. Si la paciente tiene datos de colapso, la paciente está convulsionando, la paciente no respira bien, está muy agitada, está desorientada, rápidamente es una atención donde activo código Mater. Código amarillo, la paciente tiene cefalea, acúfenos, fosfenos, y te refiere, se ve ella estable de alguna manera, y vas al siguiente paso. Tú le tienes que hacer un interrogatorio. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Desde que tú la saludas, te presentas con ella, y si ves que no está bien orientada, que la paciente te responde cosas que no le preguntaste, pues también rápido, dale prioridad, porque ese es un código rojo. Pero si ella sí te responde y te dice, me duele la cabeza, tengo varios días, el dolor se concentra en tal zona de mi cuerpo, he tenido sangrado, te especifica la cantidad, entonces ese es un código amarillo. La paciente todavía le da tiempo de explicarte qué es lo que le está ocurriendo, y vamos al siguiente paso, que es ahora medir todo lo que a la paciente le está ocurriendo: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Y esto es algo sencillo de realizar, es una sistematización de acciones, donde lo que debo hacer es aprenderme un mapa mental donde pueda trabajar con mis compañeros. Y se propone una mnemotecnia que se llama 10, 14, 14, 16. El 10 se refiere a que todas las pacientes tienes que checarle la saturación de oxígeno, y lo ideal es que por su fisiología ella tenga un aporte que la lleve a más del 94%. Esa oxigenación que tiene la paciente es directamente proporcional a lo que está ocurriendo con el feto. Por eso es de que si vamos a atender al binomio, tenemos que empezar por las acciones con la madre.
En la medida que tú tengas un mejor soporte para la madre, el feto tiene mejores características. Así que recuerden siempre checar la oximetría. Paciente que satura más de 94% probablemente no requiere altas cantidades de oxígeno. Ella nada más requiere que tú le pongas un soporte donde ella esté arriba del 94%. Si tú tienes una paciente que está inconsciente, es obvio que tienes que pensar que hay que ir a una vía aérea avanzada y el equipo se prepara rápidamente. 14-14, ¿a qué se refiere? Debo poner 2 venoclisis con catéter de grueso calibre a nivel del diafragma para intervenir con líquidos y con medicamentos que sean necesarios. Y 16 se refiere a un catéter vesical para monitorizar cómo se encuentra la función renal. Recuerden que si yo estoy metiendo líquidos, obviamente tengo que tener también balances y esta es una función que nos ayuda de manera sencilla, de manera rápida, a ver cómo se encuentra hemodinámicamente la paciente. Así que todo empieza por una activación que se llama código Mater. Lo siguiente va a ser cuando llega ese equipo y todos debemos aprender a trabajar como tal. Cada integración de los elementos que vamos a constituir este equipo multidisciplinario para trabajar. Entonces, en este caso clínico tenemos a una paciente que presenta estado hipertensivo del embarazo llamado preeclampsia y ya se fue más allá de, porque dicen la paciente convulsionó. Entonces, esta paciente tiene ahora una eclampsia que está especificado en los trastornos hipertensivos graves del embarazo. Vamos a hablar de preeclampsia. Preeclampsia es muy importante siempre formular un plan de manejo, saber que la preeclampsia con criterios de severidad tiene sus especificaciones y que la eclampsia es una condición donde la paciente tiene edema cerebral y entonces ahora ha presentado movimientos tónico-clónicos generalizados. El código Mater, toda la atención del equipo se basa en un ABC. No puedo llegar y rápidamente tratar de llevar a una paciente a un hospital. Tengo que seguir varios pasos y esos pasos son A, identifico. ¿Qué debo identificar? Aquellos datos que comprometen la vida de la paciente. En este caso va a ser trastorno hipertensivo, pues checo la presión arterial, identifico que la paciente tiene alteraciones en el sensorio, la paciente tiene convulsiones, o bien, si estuviéramos frente a un caso de hemorragia, la paciente tiene pérdidas transvaginales, la paciente va a estar con taquicardia, diaforética, inconsciente. El B, voy a llevar a cabo acciones para el tratamiento de esta mujer que está en peligro de muerte. Recuerden, paso 1, activación del código Mater. Paso 2, tengo que iniciar con intervenciones. ¿Y dónde voy a llevar a cabo estas intervenciones? Donde la paciente se encuentra en esa condición de emergencia y si las condiciones me lo permiten. En un momento dado, si la escena no es el mejor lugar para que yo inicie con esas intervenciones y además es muy rápido el tiempo a donde yo voy a llevar a la paciente a su atención, yo valoro esa condición. Recuerden que esto es el concepto de lo que ya trabajó el equipo, estar organizados y ver qué es lo que favorece más, dar la atención en la escena o bien trasladar y llevar rápidamente al hospital porque me queda a 5 a 10 minutos. Siguiente paso, B. Ya que identifiqué la patología de la paciente, ahora voy a dar tratamiento de acuerdo a la normatividad vigente que existe, que son guías de la práctica clínica, atención nacional o internacional que está dirigida en artículos o que se encuentra en otras guías que estipulan este tipo de atención. Y a nivel global, pues no cambian, siguen siendo las mismas patologías, que son trastornos hipertensivos del embarazo. En primer lugar, hasta el día de hoy nos dice el Observatorio de Mortalidad Materna en México que COVID-19 se la llevó así ya durante mucho tiempo, que sigue siendo la causa primera de muerte materna en nuestro país, pero en años anteriores y ahorita sigue siendo muy importante los trastornos hipertensivos del embarazo. En tercer lugar, son hemorragia y también por problemas de sepsis en la paciente obstétrica.
Ya que identifiqué la patología, les doy dando tratamiento y llevo a cabo esas intervenciones para la paciente y para el feto, ahora sigue trasladar a esta paciente. ¿Y dónde es ese lugar a donde yo la voy a trasladar? Pues puede ser que llegue la paciente al área de tococirugía, a la unidad de cuidados críticos de choque o a la unidad de cuidados intensivos. Los trastornos hipertensivos del embarazo nos dicen las guías de la práctica clínica que es cuando la presión arterial está incrementada. ¿Qué tanto está incrementada? La presión arterial sistólica arriba de 140 y la presión arterial diastólica arriba de 90 milímetros de mercurio. Dice la guía que además debo hacer al menos 2 mediciones con un espacio de 4 horas de diferencia para verificar si efectivamente hay esta elevación de la presión arterial. Pero tenemos otro documento que nos sirve mucho, lo hizo el doctor Oswaldo Flores, es un médico del Estado de México que trabaja en salud materna y precisamente se estandarizó cómo tenemos que hacer esta atención, cómo voy a identificar los trastornos hipertensivos del embarazo. Ya sabiendo que la presión arterial es elevada, más de 140 la presión arterial sistólica, mayor la presión arterial diastólica a 90, entonces voy a empezar a discriminar. Lo primero que debo saber son las semanas de gestación. Aquellas pacientes que tienen menos de 20 semanas de gestación, la paciente seguramente tenía un trastorno hipertensivo crónico. Ella tiene ya como fondo la patología de hipertensión arterial porque la preeclampsia es aquella enfermedad que se presenta después de la semana de 20 de gestación. Tengo ahora otro escenario donde es una paciente que tiene más de 20 semanas de gestación o bien se encuentra en la etapa del parto o en el puerperio, que son los 42 días posteriores a que haya concluido el evento obstétrico. Y voy a obtener los siguientes datos. Si esta paciente tiene más de 20 semanas de gestación, le checamos la presión arterial y esa presión arterial es mayor de 160 milímetros de mercurio la sistólica y mayor de 110 la diastólica. Con esas cifras, esta mujer tiene preeclampsia con criterios de severidad y además puede presentar trastornos neurológicos, que son cefalea, acúfenos, fosfenos. La paciente empieza a tener amaurosis, la paciente tiene visión borrosa. A nivel pulmonar podemos escuchar que tiene ruidos o estertores. Esto es muy significativo por el edema agudo pulmonar. A nivel hepático, la paciente va a referir que tiene un dolor agudo en la boca del estómago y esto es una epigastralgia porque la cápsula hepática se está inflamando. Y va a tener también aumento de las transaminasas, que puede ser a lo doble de su valor basal o bien más de 70. A nivel renal, ¿qué ocurre? Aumentó en su fisiología de la paciente obstétrica la depuración el aumento del filtrado de la creatinina, de la urea, pero cuando ella se encuentra con un daño renal agudo, va a tener una cifra de arriba de 1.2 y si nosotros lográramos detectar sus cifras basales, seguramente tiene lo doble de lo que ella mantenía a lo largo del embarazo. Si ella llega a convulsionar, esta paciente tiene eclampsia. Entonces, si se dan cuenta, no es un trastorno diferente, sino que va evolucionando la enfermedad y aquella que convulsiona, pues sigue teniendo preeclampsia, no es algo distinto. En aquellas mujeres que tienen menos de 20 semanas de gestación y que tienen presión arterial elevada, digamos que ellas tienen un trastorno hipertensivo crónico. Pero, ¿qué ocurre cuando aquella paciente ya tiene 20 semanas de gestación? Ahora vamos a checar lo siguiente. Es muy importante saber si la paciente tiene proteinuria. Antes existía una triada clásica que era proteinuria, edema e hipertensión. El día de hoy sabemos que no necesariamente todas se ven edematizadas o hinchadas. Tenemos que hacer una cuantificación de cómo se encuentra la función renal, porque ahí sí vamos a tener datos. Y aquellas mujeres que tengan presión arterial elevada ya como fondo de patología, tienen mucho más riesgo de que ellas presenten preeclampsia con criterios de severidad. Entonces vamos a hacer una cuantificación de proteínas. Si esta paciente tiene 500 miligramos por decilitro en una depuración de creatinina en orina de 24
24 horas, esta mujer sí tiene trastornos severos y entonces pasa a la siguiente clasificación. Recuerden, más de 20 semanas de gestación y tiene proteinuria, tiene preeclampsia con criterios de severidad. Si esta paciente que es hipertensa, va teniendo un descontrol de esa presión arterial durante todo el embarazo y presenta esos datos neurológicos, bioquímicos, esta mujer tiene un trastorno grave. Si esta paciente no presenta proteinuria, la paciente solamente presenta hipertensión en el embarazo, después de la semana 20 será una hipertensión gestacional. Y si esta paciente tiene cifras de hipertensión, pero no tiene datos de vasoespasmo y tiene proteinuria que no es más allá de 300 miligramos por decilitro en una depuración de creatinina en orina de 24 horas, esto nos indica a nosotros que esta paciente tiene una preeclampsia que no tiene criterios de severidad. Entonces, acuérdense que nos sirve mucho la depuración de proteínas en orina de 24 horas, más de 300 preeclampsia con criterios de severidad, menos de 300 de proteinuria, esta paciente no tiene criterios de severidad, sencillamente tiene una preeclampsia sin criterios de severidad. Preeclampsia nunca es buena, la preeclampsia, por eso se quitó esa parte donde decía leve, moderada, severa, porque ni es buena, generalmente evoluciona mal, y si la paciente no fuera bien vigilada, si el embarazo durara más de las 40 semanas, seguramente todas se pondrían muy mal. Esto es lo que hay que evaluar, hay que clasificar bien para no cometer errores en su tratamiento. Cuando la paciente tiene sintomatología, ocurre porque hay daño a nivel sistémico. ¿Y qué ocurre a nivel del ojo? Hay espasmo en las arteriolas, hay hemorragia retiniana generalmente, papiledema, y puede darle a la paciente como el hallazgo clínico, empieza a tener visión borrosa. Ella empieza a decir que no ve bien y algunas mujeres incluso de manera transitoria pueden presentar ceguera. A nivel del sistema nervioso puede haber convulsiones, entonces esto es eclampsia. Puede haber hemorragia intracraneana y encefalopatía. A nivel respiratorio, edema agudo pulmonar. Si la paciente presenta dolor epigástrico, recuerden que algo está ocurriendo allí que es muy severo, puede llegar incluso a la ruptura de la cápsula hepática. La paciente puede tener pancreatitis isquémica. A nivel renal, la paciente está sufriendo una insuficiencia renal aguda. La paciente puede tener trastornos en la circulación uteroplacentaria y entonces hay restricción del crecimiento intrauterino, puede haber desprendimiento de la placenta y el daño es a nivel del feto. A nivel hematopoyético, pues todo el daño que hay por el síndrome de HELP, que se va a manifestar con disminución de las plaquetas, anemia y puede llegar hasta una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son esos criterios en la preeclampsia con criterios de severidad? La presión arterial sistólica arriba de 160 milímetros de mercurio, la presión diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, dolor de cabeza, zumbido de oídos, la paciente va a decirles que está viendo lucecitas, incluso aquellas pacientes que no conozcan qué es una convulsión, ustedes pregúntenle si han tenido ataques. ¿Por qué hablo de esta manera y con estos términos? Porque tenemos que llegar a que las pacientes o las familias nos entiendan qué es lo que está ocurriendo. Si yo llego a hacer mi interrogatorio y le digo a los familiares, en este caso de esta mujer que estaba colapsada, la paciente tuvo convulsión, a lo mejor ellos no saben lo que es eso, pero si yo cambio el lenguaje, les digo, la paciente tuvo ataques, entonces ellos ya me van a decir, pues sí, la paciente tuvo ataques, se estaba moviendo. Siempre explicarle a las mujeres que te refieran bien sus datos, tienes que dirigirlas. Ves luces, escuchas zumbido de los oídos, tienes una visión adecuada, ves borroso. Y cuando ya llegan al hospital se les hacen una serie de estudios bioquímicos para saber qué tan grave es el daño que ellas tienen. Así que
Cuando ya llegan al hospital, les hacemos pruebas de función hepática o todo un perfil, que la mayoría lo conocen como un perfil toxémico, para saber cómo se encuentra la hemoglobina, las plaquetas, transaminasas, deshidrogenasa láctica, función renal con creatinina, depuración de proteínas y eclampsia, que les comento que no es una entidad aparte de todo lo que estamos viendo, es porque hay daño a nivel cerebral. Entonces, en los libros de la historia, en la medicina, nos hablan acerca de aquellas mujeres que tenían ese dolor de cabeza, zumbido de oído, se veían irritables y de repente tenían una descarga que les generaba. Entonces, eclampsia significa un relámpago en aquel cielo que estaba limpio y de repente llegó una tempestad. Esto es la convulsión que ocurre en la mujer embarazada, dura alrededor de 60 a 90 segundos y la paciente deja de respirar. Si la paciente deja de respirar, entonces es muy esperado que el feto empiece con bradicardia fetal por hipoxia. En la fase posictal, la paciente tiene confusión, tiene agitación psicomotriz y se encuentra combativa. La morbilidad y mortalidad en eclampsia. A nivel materno, estas pacientes tienen algunas características, son mujeres de bajos recursos, muchas de ellas no llevaban control prenatal, pueden desencadenar situaciones muy graves como hemorragia cerebral, coagulación intravascular diseminada y trastornos muy graves que son edema agudo pulmonar. A nivel del feto, productos prematuros con restricción del crecimiento intrauterino, bradicardia, hipoxia y pues que al final tengan un desenlace muy fatal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rápidamente proteger la vía aérea. Cuando llega una paciente que está convulsionando, a todos nos hace sentir impotentes, que quisieras hacerle muchas acciones, sin embargo, no es el mejor momento. Por eso hablamos de cuánto tiempo dura esa convulsión eclámptica, porque si tú dejas que pase esa convulsión, puedes llevar a cabo tus siguientes acciones. Tú no puedes empezar a canalizarla y tratar de intubar a la paciente si ella está moviéndose. Así que lo principal es protección de la vía aérea, mantenerla permeable, después viene el proceso de ventilación-circulación, aspiro secreciones, administro oxígeno, evito que haya traumatismos y recuerden, este es un manejo de convulsiones, evitar que haya mordedura de lengua. ¿Cuál es el tratamiento? Recuerden 10, 14, 14, 16, así que voy a administrar oxígeno a la paciente vigilando que tenga una saturación arriba del 94%. ¿Con qué dispositivo? Una bolsa mascarilla no recirculante de 10 a 15 litros por minuto, está bien. Medicamentos, hasta el día de hoy las guías nos marcan que el sulfato de magnesio es el medicamento de elección para estas crisis convulsivas. Y desde antes, aquellas mujeres que tienen preeclampsia con criterios de severidad o un mecanismo para prevenir es administrar sulfato de magnesio. Para esto es una dosis que ya existe que se llama esquema de Sussman, donde corres poco riesgo, si lo haces bien, de intoxicar a la paciente. Y le vas a administrar 4 gramos en 100 mililitros de solución fisiológica o Hartmann y lo vas a aplicar en un periodo de 20 a 30 minutos. Es importante que sepas y reconozcas que tiene algunos efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? La paciente se pone robicunda, le da taquicardia y se pone un poquito agitada. Pero recuerden que es mucho mejor prevenir que vaya a presentar una crisis convulsiva. Si es una paciente que pesa más de 80 kilos, lo adecuado es administrarle 6 gramos de sulfato de magnesio y el tiempo sigue siendo el mismo. Recuerden que pusimos 2 catéteres, número 14 o 16, y esto fue para la aplicación de soluciones, medicamentos. Y en esta paciente especialmente hay que reconocer que no debemos saturarla de demasiados líquidos, ya que ella corre mucho riesgo de que se produzca un edema agudo pulmonar. Así que hay que llevarla muy relajada con los líquidos y lo máximo que deberíamos administrar 80 mililitros por hora, no más. ¿Qué tipo de soluciones? Soluciones cristaloides.
Así es de que vamos entonces por pasos. 10, oxígeno, 14, 14. No saturar a la paciente de demasiados líquidos, tener cuidado con esa restricción que ella debe tener. Aplicar sulfato de magnesio, dosis de impregnación. Lo ideal es para prevenir convulsiones. Una vez que la paciente ya ha convulsionado, también es el medicamento ideal hasta el día de hoy, lo marcan las guías de la práctica clínica, para yugular ese proceso de convulsiones. Si no tienes ningún acceso intravenoso, hay otra manera que se marca en el curso y en el libro de soporte vital en obstetricia, que es administrar de manera intramuscular el medicamento. A título personal nunca lo he hecho, no he tenido esa experiencia, sin embargo comenta que en situaciones donde haya un gran colapso de la paciente, donde estés lejos de una unidad hospitalaria o donde le puedan dar mayor soporte a la paciente, pues vale la pena que tú le pongas 5 gramos en cada glúteo. Y muchas ocasiones me han preguntado que si el medicamento se le puede poner intraóseo. No puedo decir que sí se aplique intraóseo, porque hasta el día de hoy la evidencia marca que el medicamento es intravenoso. Yo no he conocido ningún caso donde se aplique en otra vía, y esto hace que yo les hable solamente de lo que está estipulado en las guías, de lo que se hace y de lo que en la práctica diaria a mí sí me ha tocado. Le vamos a instalar a la paciente una sonda vesical. Esto es para que yo tenga la oportunidad de ver cómo va el balance hídrico de la paciente. Y recordar que la uresis adecuada es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Y si la paciente tuviera una intoxicación por sulfato de magnesio, este también es un elemento muy oportuno, porque si la paciente no orina, quiere decir que esa mujer debemos de tener mucho cuidado con la toxicidad del sulfato de magnesio. Además, voy a vigilar el estado neurológico de la paciente, así como los reflejos tendinosos, ya que lo primero que se pierde cuando hay una intoxicación es el reflejo patelar. Después de esto viene la depresión respiratoria y posterior el paro respiratorio. Pero tenemos un medicamento que puede rápidamente revertir todo este efecto, y el antagonista del sulfato de magnesio es el gluconato de calcio. Entonces voy a administrarle 1 gramo intravenoso directo para revertir estos efectos. Medidas generales que debo llevar a cabo. Recuerden siempre la secuencia ABC: vía aérea, buena ventilación, circulación. Entonces, ya teniendo este proceso de atención, continúo. Recuerden, el medicamento de elección hasta hoy es sulfato de magnesio. Con este esquema llamado de SUSPAN, es poco probable que tú vayas a intoxicar a la paciente. Recuerden siempre estar vigilando el estado neurológico, reflejo patelar y cómo está respirando la paciente. Aspirar secreciones si es que la paciente ha convulsionado, darle un buen soporte de oxígeno o evitar traumatismo de la vía aérea y evitar mordeduras. ¿Qué es bueno para la eclampsia? ¿Qué le voy a dar a la paciente? En aquellas mujeres que tengan eventos recurrentes de convulsiones, vamos a llevarla en coma terapéutico. ¿Qué debo hacer? Recuerden que ella está embarazada y todo lo que yo le instale es proporcional al efecto que va a tener el feto. Hasta el día de hoy, lo más recomendable es utilizar midazolam. No utilice diazepam, va a deprimir a ese feto. Pero si fuera lo único que tiene, en el último de los casos, vamos a utilizarlo. Pero de preferencia, tenemos medicamento que es midazolam. Ese se utiliza de 5 a 10 miligramos intramuscular, o bien tenemos lorazepam, pero no está bien dirigida todavía esa atención, así que vamos a quedarnos con midazolam, de 5 a 10 miligramos podemos utilizar. Y aquellos que sean expertos en el manejo de la vía aérea, lo que pueden hacer es darle secuencia rápida a la paciente. Esto no va a cambiar, solamente tener en cuenta la fisiología de la mujer embarazada y siempre considerar que es una vía aérea difícil, porque la mujer tiene un vaciamiento gástrico más prolongado, es considerado estómago lleno todo el tiempo. La laringe está desplazada de manera más anterior, tiene edema laringio y tengo pocos intentos para intubar a esta paciente. Así que si soy experto, recordar que tengo 2 intentos para intubarla, y si no, tengo que ir a una vía quirúrgica.
¿Cuáles son los mejores medicamentos ahora para darle tratamiento antihipertensivo? Aquí hay una gran ventaja, ya que generalmente en la emergencia hipertensiva, en otros momentos, la terapia suele ser intravenosa, pero aquí tenemos nifedipino, que ese lo vamos a poder incluso cargar en el botiquín, es de bajo costo y puedo administrarlo de manera segura. ¿Cuándo voy a utilizar medicamentos antihipertensivos? Cuando la presión arterial sistólica es mayor a 160 y cuando la presión arterial diastólica es mayor a 110. Debo de llevar a cabo este descenso por metas. Si lo hago de manera súbita, puedo generar algunos eventos adversos. Recuerden siempre que la disminución excesiva de la presión arterial puede llevar a eventos adversos y que va a disminuir la perfusión placentaria, puede haber una hemorragia a nivel cerebral y afecta tanto a la madre como al feto. ¿Cuáles son esos medicamentos que yo puedo utilizar? En algunos lugares donde tengan lo suficiente, y hablo también en cuanto al recurso. La Betalol es un medicamento que es caro, que no hay en cualquier unidad básica de salud y que es relativamente sencillo de utilizar y es el mejor, definitivamente es el estándar de oro. Iniciamos en el minuto cero con 20 miligramos y podemos aplicar un segundo bolo, siempre revalorando la presión arterial de la paciente y sus características clínicas, y podemos administrar un siguiente bolo de 40 miligramos y podemos administrar un siguiente bolo de 80 miligramos. Si la presión arterial no desciende, entonces podemos hacer uso de otros medicamentos más. Podemos combinar ahora con hidralacina. Pero nosotros estando en un ambiente prehospitalario, entonces se prefiere que sea un antihipertensivo vía oral. Si vamos a utilizar hidralacina, este medicamento tenemos que ver la dosis porque de acuerdo a cómo venga la presentación, voy a empezar a hacer la preparación del medicamento para poderlo ministrar. Y la dosis es de 5 a 10 miligramos por vía intravenosa y también voy a poder utilizar varios bolos y debo estar bien pendiente de volver a revalorar los signos vitales de la paciente, en este caso la presión arterial, porque recuerden que voy por metas. Y nifedipino está en verde, porque ese yo lo puedo utilizar en el ambiente prehospitalario. Solamente recordar que es aquella nifedipina que no tenga capa entérica, que generalmente se prefieren las perlas, se le rompe el capuchón y se le da a la paciente que la trague. Con la saliva, ella la va a ir pasando y al cabo de 10 minutos empieza a ejercer su actividad. Baja muy bien la presión arterial. No dar medicamento sublingual, recuerden que esto ya no se utiliza ni en la paciente obstétrica ni en otros pacientes, no es lo ideal. Así que vamos a darle a la paciente vía oral el medicamento y revaloramos la presión arterial dentro de los siguientes 15, 20 minutos. Acerca del tratamiento, entonces, estándar de oro, la Betalol. Medicamento intravenoso que puedo utilizar también con muy buenos resultados, hidralacina. Pero en el ambiente prehospitalario, si la paciente está consciente, puedo darle nifedipina. Si es una paciente que tiene unas cifras elevadas de hipertensión y además ya convulsionó, ya la intubé, pues definitivamente el tratamiento va a ser intravenoso. Y la decisión del traslado es siempre, recuerden, ¿dónde voy a iniciar esa atención? ¿Me lo permite la escena? ¿Tengo el tiempo necesario para llevar a cabo mis intervenciones y va a ser útil y adecuado? Si la distancia del hospital es corta, puedo darle nifedipina a la paciente y llevarla al hospital. Si la paciente tiene todas estas complicaciones, como vimos en ese escenario, donde era una comunidad urbana, pero difícil de acceso por la hora, por las calles, por las condiciones de la vivienda, vale la pena que yo inicie todas las intervenciones, porque si voy a hacer una hora, en esa hora fue el tiempo dorado para la paciente. Así que en la ambulancia muchas situaciones pueden complicarse, pero si yo tengo personal que esté bien instituido,
Cada uno va a tener un papel de las funciones que debe llevar a cabo. Y hemos hecho simulacros, hemos hecho atención de simulación para poder mejorar nuestras capacidades. Claro que podemos llevar estas intervenciones a esta unidad y tengo que hacer evaluaciones maternas y fetales. Ahora bien, vamos a hablar acerca del traslado de la paciente. Es importante oxígeno, cantidades adecuadas de oxígeno. Muchas ocasiones nos ha pasado que el cilindro estaba medio lleno o como veamos medio vacío y no le alcanzó suficiente para llegar a la paciente a otra unidad. Y entonces imagínate si ella tiene un soporte de alto flujo y nos quedamos sin el elemento que ella requiere para ella y para su bebé, pues no es adecuado. Siempre entonces recuerden que la oxigenación es una base de este tratamiento. Pero si la paciente ya está intubada y la voy a llevar de una unidad médica a otro lugar, por eso es importante nosotros también saber todas esas consideraciones, porque el día de hoy el paramédico no es aquel solamente que se encontró en la calle a la paciente y que la llevó al hospital, sino también muchos de ustedes trabajan en ambulancias donde vamos a llevar el traslado de una paciente grave. Así que es importante esa protección auditiva, y protección de los ojos, porque ella, si no llevara estos elementos, se va a estresar y van a aumentar sus funciones metabólicas. Y si ella lleva una cantidad de medicamentos a una dosis que ella corresponde, en un caso, por ejemplo, de aminas, ella va a tener más requerimientos por esta alteración de las rutas metabólicas y a lo mejor ya no es pertinente la medicación, tendríamos que dosificar más. Estómago lleno, la paciente tiene consideraciones por su fisiología que la hacen distinta, así que necesitamos administrar antiemético, cubrir los ojos de la paciente y siempre utilizar bombas de infusión. Recuerden que el sulfato de magnesio es un elemento que puede llevar a la paciente en un momento dado a una intoxicación porque puede pasar un accidente, de que alguien piense que es solamente una solución, que no vaya bien cerrado y que se le pase de carga. Entonces se pueden provocar algunas situaciones en daño hacia la paciente por no vigilar este tipo de aspectos. Entonces siempre utilizar bombas de infusión. Antes era un caos, el código Mater era una situación donde nos estresaba, nos daba mucho miedo, y este es el caso real de la paciente que al inicio abordamos el caso clínico. Una mujer que está embarazada con un pobre control prenatal o un control prenatal deficiente, que hablan los familiares diciendo que la paciente está convulsionando, está embarazada, hora difícil a su arribo, todo lo complica muchísimo. ¿Qué ocurrió? Llegó un equipo de gente experta que está capacitada en soporte en obstetricia y aquí se juntan todos los elementos. Todos aquellos cursos que hayas hecho de soporte vital avanzado, soporte vital básico, ATLS, todos los que conocemos, todos funcionan muchísimo. Porque primero, pues te reducen el estrés porque ya estás entrenado y ya sabes que el paciente tiene cabeza y pies y que es donde tú debes empezar. Y que si tú trabajas con mapes mentales, que tu equipo conozca y que haya un líder que empiece a organizar todas las funciones, esto es a lo que llegamos. Es una paciente que tuvo una oportunidad completamente diferente porque supieron primero identificar aquella patología que tenía la paciente. Siguiente, iniciaron con un tratamiento muy adecuado y que aunque en ese momento no vaya el médico, sabes que tú tienes la oportunidad de pedir una dirección médica y que tú llevas un botiquín. Esto también es otro elemento que marca ese lineamiento técnico donde dice que hay una caja roja o caja rosa especial para este tipo de emergencias obstétricas y que debes llevar los elementos mínimos para yugular esa crisis. Y cuando llegaron al hospital ya no fue una situación de caos, porque además avisaron que llevaban un código Mater. Esta es la puerta de acceso, hagan de cuenta, esta es la llave que va a abrir ese candado que estaba bloqueando todos los pasos y cuando se instalan en la sala de choque, vean qué bien organizado está todo este equipo, donde hay un líder, por supuesto, y hay una persona que ya se colocó a la vía aérea, el líder de la vía aérea,
Hay enfermería que está rápidamente trayendo todos los dispositivos necesarios para avanzar en ese nivel, que hay 2 personas que están listas en las vías periféricas para administración de líquidos, para administración de fármacos, y vemos a personajes ahí que están anotando. Estas son las situaciones administrativas donde debes llevar a cabo los tiempos, qué fármacos estás administrando, cuántos líquidos lleva la paciente, qué intervenciones van a ser necesarias. Llega trabajo social también interactúa porque tiene que llegar a dar la información que se está generando en esa sala y transmitirla a la familia de la mujer en condición crítica para reducir el estrés, para tener una mejor comunicación, para que las cosas nos salgan bien dentro y fuera. ¿Y cuáles son las conclusiones? Hay que llevar a cabo simulacros. Los simulacros son aquellas situaciones donde yo tengo la oportunidad de repasar una y otra y otra y otra ocasión cuál va a ser mi punto estratégico, mi función, y que no nos amontonemos de varias cosas. Por ejemplo, yo soy el bueno en la vía aérea, yo me voy a quedar en la vía aérea exclusivamente. Yo soy el mejor para canalizar, voy a canalizar siempre a la paciente y voy a dominar que es con un catéter 14 o 16, qué tipo de soluciones voy a empezar a administrar. El equipo debe estar altamente capacitado y esa activación del código Mater es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por un código Mater que tú activas, otras 20 mujeres están sufriendo serias lesiones y complicaciones que las dejan con discapacidades para el resto de su vida. Y bueno, aquí les dejo mis datos para estar en comunicación. Muchas gracias.